Doña Emilia foi, é, sin dúbida, pois unha figura universal, unha muller sobranceira, que foi capaz, nun momento moi diferente ao actual, foi capaz de antepoñer o seu amor, a súa ilusión e a súa motivación en torno da cultura, en torno da lectura, en torno da escritura e en torno da defensa das persoas, poñer todos estes valores por riba do que, de modo tradicional, se podía pensar que estaba reservado pois a unha muller aristócrata daquel momento. Va a ser una gran exposición que no solamente nos va a recordar a la figura de Emilia Pardo Bazán, sino que la va a situar hoy en la España del siglo XXI, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de reflexión. Bien, el objetivo fundamental, y con esto acabo, es hacer que se la conozca mejor, sobre todo que se la valore mejor, que se la lea más y que se reconozca su carácter transgresor y profundamente moderno. Fue una mujer pionera en muchos sentidos y una de las escritoras más destacadas de nuestra historia. Este año la recordamos, la homenajeamos y la tenemos muy presente. Deseo que sus enseñanzas nos sigan inspirando.